Frecuentemente me he encontrado y me sigo encontrando con personas que han sido heridas en punto dado por las palabras. Sí, me refiero a personas que quizás en su infancia, que es lo más común, recibieron de sus padres, de sus mayores, comentarios como tú no sirves, no eres inteligente como tu hermano, qué feo que eres, no podrás tener éxito en la vida, no eres inteligente, no vales, y cosas por el estilo, o comentarios sobre las características físicas en tono denigrante, en tono agresivo. Y luego luego este niño debe crecer y convertirse en un adulto y ser funcional en la vida, pero siempre le queda un poco esa herida por algún comentario infeliz, inadecuado, que escuchó sobre él en una etapa en la que era claramente vulnerable. Esto, como te digo, lo he visto muchísimas veces, podría contarte una gran cantidad de anécdotas, pero yo estoy seguro que si tú revisas, vas a encontrar en tu historia personal algún momento donde alguien ha dicho algún comentario no muy feliz sobre ti y has sentido el impacto emocional. Bueno, estás experimentando lo que es el poder de la palabra. El poder de la palabra no puede subestimarse porque básicamente somos seres de palabra, ¿no? Si hay una cosa que nos caracteriza como seres humanos es que somos seres de palabra. La palabra tiene un impacto enorme. Y la palabra se puede usar para bendecir o maldecir. Esto es, bien decir o mal decir. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, te encuentras con un amigo que hace tiempo que no ves y tu amigo te hace un comentario generoso. Bueno, pero qué bien que estás, qué delgado que estás, o te mantienes igual, o comentarios de este estilo que a uno lo reconfortan, o qué bien ves, qué linda ropa, o comentarios de cualquier tipo en un tono creativo, positivo. Está lo contrario también, personas que te pueden señalar de buenas a primeras lo mal que te ves, qué descuidado que estás, la cantidad de arrugas que tienes y cosas por el estilo, y uno queda con esta sensación desagradable porque la palabra tiene un poder que está también en relación a cómo lo está recibiendo el otro, cómo recibes tú la palabra, porque lo cierto es que si se comprende lo que es el poder de la palabra, y en este sentido es que estamos ahora aportando este material para empezar a comprender lo que es el poder de la palabra, entonces uno puede estar a salvo de estos encantamientos. Llamo encantamientos a expresiones, a dichos, a palabras que tienen el poder de hacernos sentir de tal o cual manera. Pero hasta ahora te he mencionado que alguien podría tener palabras de este estilo para contigo, pero lo cierto es que el mayor encantador que hay es uno mismo para consigo mismo. La palabra genera estados de conciencia, genera que tú te sientas de tal o cual manera, y si hay alguien que se está diciendo cosas a sí mismo, ese se está autoencantando. Entonces, encontramos que las personas no son conscientes de que la forma en la que utilizan la palabra, la forma en la que utilizan el verbo, genera automáticamente en ellos un estado de ser. Si yo digo nadie me comprende y ando por allí repitiendo que nadie me comprende, bueno, me siento una persona aislada, incomprendida, y esto me genera una experiencia emocional de malestar, es una experiencia desagradable. Si luego me encuentro con alguien que me dice, bueno, pero nadie, en todo este mundo de 7.500 millones de personas, nadie te comprende. Dice, bueno, sí, no es tan así, habrá alguien que sí. Entonces se nota un alivio, porque simplemente lo que estamos cambiando son las descripciones, estamos cambiando las palabras. Y esas palabras tienen el don de liberarnos y abrirnos a nuevos estados o tienen el don de atraparnos en estructuras. Por eso comprender que cuando nosotros estamos diciendo algo o alguien nos está diciendo algo simplemente señala una posibilidad entre tantas otras, entonces empezamos a entender lo que es el poder de la palabra. Si quieres verlo afuera, que a veces es lo más fácil ver en el mundo lo que significa la palabra, piensa en los millones de personas que han ido a la guerra o han hecho todo tipo de barbaridades simplemente encantados por palabras. Hábiles manipuladores pueden, por ejemplo, usar la palabra libertad para hacer que alguien se sienta en el derecho de matar, de asesinar, de robar, etc. Vamos por la libertad, vamos por esto, vamos por lo otro, y entonces luego viene la catástrofe, viene el sufrimiento,
y es que hemos estado hipnotizados por la palabra. Lo puedes ver perfectamente esto en el campo de la política. Por supuesto, la política se expresa en partidos y los partidos tienden a manipular la opinión de los otros a través de la palabra. Esto es señalando un punto de vista, poniendo cierto tipo de énfasis, omitiendo cierta información y dándole mucho peso a otra parte de la información. Lo mismo lo puedes ver en la prensa. La prensa, si tú tomas la noticia del día, verás que cierta prensa señala, subraya ciertas cosas, pero oculta otras. Y otra prensa, al contrario, elige resaltar aquellas cosas que el otro ocultó. Y esto se hace con la palabra. La palabra pone ciertos énfasis, la palabra señala ciertas cosas, se omiten otras tantas, y entonces nos quedamos con este estado de conciencia, con este estado emocional que resulta de creer que las cosas son así como las estamos entendiendo en un nivel de la palabra. Lo mismo ha pasado en religión. En religión también las personas tienden a formarse una estructura rígida alrededor de ciertas ideas promovidas por los líderes de estas instituciones, y hay un estado posible donde la persona puede quedar atrapada en algo que es una estructura que mata. Fue San Pablo mismo, creo que dijo que es la letra la que mata y el espíritu vivifica. Esto es, estamos hablando de algo que es una realidad más allá de las palabras, que podría vivificar, que podría animar, que podría darle al sujeto un estado conscientivo de exaltación, pero sin embargo cuando nos quedamos con la mera letra, esta letra mata, porque sencillamente es una estructura que tratamos de repetir a través del tiempo y queremos que nos dé vida, pero la palabra en definitiva está haciendo referencia a algo que está más allá de ella. La palabra es como ese dedo que señala la luna. En definitiva, el dedo no es la luna, simplemente marca una dirección. De manera que, entendiendo un poco más lo que son las palabras, que son evidentemente muy útiles y muy necesarias, evidentemente no podríamos vivir sin ellas, las necesitamos, pero tenemos que entender que las palabras, al final de cuentas, son un engaño. Y cuando digo un engaño no digo que sean algo malo, digo que no pueden ellas darte la experiencia de la cosa que señalan. Hablamos, por ejemplo, del tiempo, del espacio, de lo infinito, pero si yo te pido que me expliques lo que es el tiempo, tú te las vas a ver en problemas, porque podrás en todo caso hablar de relojes y hablar de cómo medir el tiempo, pero esencialmente, ¿qué es el tiempo? Trata de hacerlo y verás que, bueno, el tiempo no lo puedes agarrar, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero hay una experiencia del tiempo. Lo mismo podríamos decir del espacio. Por supuesto que la mente no puede atrapar la infinitud, no puede, si te pones a pensar que todas las galaxias, planetas y todo lo que existe está sobre el espacio, yo te digo, bueno, quita todos los objetos, materiales, gaseosos, energía, ¿y qué queda? Queda algo que no lo podemos comprender y lo llamamos espacio para referirnos a ello. Y nos hipnotiza la palabra, porque parece que hacemos referencia a algo que sí conocemos, pero en realidad no podemos conocer. Podemos experimentarlo quizá de cierta forma, pero nunca será lo que la palabra señala. Lo mismo otras tantas palabras como infinito, etc. Esta comprensión de que la palabra es como un puente, a veces la encontramos en los poetas y en la poesía, porque la poesía no pretende explicar, sino que pretende señalar, indicar, mostrar a través de figuras cómo el poeta está sintiendo ciertas cosas, como quiere transmitir ese sentir, usa las palabras como una referencia para, a través de la metáfora, tratar de compartir un sentimiento, pero no pretendiendo definir, porque ese es el otro tema. Tratamos de definir con la palabra cosas que al final del día tienen que ser experimentadas, porque si ahora tú tratas de explicarle a una persona que nunca tomó café qué sabor tiene el café, te las verías en serios apuros, porque explicarle a alguien que nunca ha experimentado una cosa cómo es esa cosa, te llevaría a un gran esfuerzo, pero a la vez verías que es un esfuerzo inútil, porque finalmente la persona debería tomar un café y tener la experiencia y luego
podría tratar de explicarla con palabras, pero la experiencia y lo que se explica no son lo mismo. De manera que no nos queremos poner aquí completamente metafísicos, sí señalar que hay una experiencia de la realidad que trasciende la palabra y que es bueno reconocer esto, porque si no, las palabras tienen un gran poder hipnótico. Esto es lo que pasa, la palabra tiene poder hipnótico. Esto lo sabe cualquiera que trabaja en marketing, lo sabe cualquier psicólogo, cualquiera que conozca un poco la psiquis humana, sabe que una palabra puede tener el efecto de cristalizar en una forma de entendimiento. Pero como decíamos hace un rato, hablar y hablarse puede ser para encantar a otro o para autoencantarnos, a veces dentro de estructuras que no son evidentemente las más positivas. Ahora, vayamos ahora a aspectos prácticos, aspectos concretos que se pueden utilizar, que es la idea de este audio que ahora estamos compartiendo. Estamos hablando que la palabra tiene poder. Bueno, habrás notado que las personas se hablan a sí mismas. Seguramente tú también te has dado cuenta que uno se habla a sí mismo. Observar cómo uno se habla a sí mismo es un asunto de la mayor importancia. Imagina que una persona dice, tengo un problema. Bueno, tengo un problema significa que voy a experimentar lo que me está sucediendo como que fuera un problema. Si no me gustan los problemas, me voy a sentir agobiado, me voy a sentir un poco perturbado. Si soy una persona que me gustan los problemas, quizás me sienta excitado. Lo cierto es que tengo un problema, es una manera de referirse a una situación que me está pasando. Pero ¿qué pasa si yo me digo a mí mismo, en vez de tengo un problema, tengo un desafío? Bueno, la situación no ha cambiado, pero al decir yo tengo un desafío, al usar este tipo de palabras, cambia mi sensación con respecto, porque el desafío me propone que yo estoy en la posibilidad de conocerme a mí mismo, de crecer, de trascender, etc. ¿Y qué pasa si en vez de decir tengo un problema o tengo un desafío, digo tengo un incidente? ¿O está ante mí el siguiente paso evolutivo? ¿Tengo una oportunidad de crecer? Lo que quiero señalar es que uno, al definir con palabras su experiencia de vida, le está dando un componente y que generalmente este componente se lo damos mecánicamente, sin ser conscientes de las implicaciones que tiene. Y te digo esto a modo de sentencia, si uno cambia la manera en que define la situación, en la que se define a sí mismo, en la que define su vida, si hace este ejercicio, todo empieza a cambiar. Porque evidentemente si tú dices, esto es insoportable, digamos que tienes en tu vida una persona y dices, fulano es insoportable. Bueno, vas a experimentar en tu cuerpo la emocionalidad propia de sentir que aquello es insoportable, o sea que no lo puedes soportar, no es algo agradable. Pero si frente a lo mismo dices, esto es un entrenamiento, este es mi entrenamiento, y aquí yo me entrenaré en tener mayor inteligencia, paciencia, energía, vaya a saber. Bueno, cambia la experiencia. Cuando tú dices algo distinto con respecto a lo que te pasa, empiezas a contar una historia distinta. Y este es el poder que tenemos, el poder de contar nuestra historia como mejor nos venga. Es importante saber esto. Hay que entender que las palabras son vehículos que generan una cristalización, que generan un estado de la energía, pero no son la verdad. A ver, si tú le cuentas a alguien cuál es el amor que sentiste por aquella pareja que tuviste, o por tu hijo, o por tu abuelo, tú puedes decir, bueno, yo sentía amor, y el otro va a entender la palabra amor en base a su propia experiencia, no va a entender el amor que tú has sentido. La palabra es un vehículo incompleto. Entender esto, que es incompleto y que además genera una experiencia que es subjetiva, bueno, evidentemente empieza a abrir las puertas para no tomarte tan en serio las palabras y a la vez usarlas conscientemente de una manera que te permita tener una vida con propósito, esto es una vida consciente. Las palabras son encantamientos. Encantamientos quiere decir que generan un estado de ser. Hay personas que están a veces literalmente hipnotizadas con un encantamiento y no son muy dadas a la reflexión y se quedan allí limitadas por lo que alguien les dijo. Alguien más, alguien de su familia, la prensa, internet o lo que sea.
evidentemente tenemos que hacernos dueños del tema de la palabra, porque las palabras no son las cosas. Que tú tengas la palabra tiempo no significa que seas dueño del tiempo o que puedas hacer cosas con el tiempo. Y aunque tengas cualquier palabra, la palabra no es la cosa en sí. Parece una obviedad y sin embargo en la práctica tiene un gran impacto esto que estamos mencionando. Me gustaría proponerte ejercicios. Básicamente 3 ejercicios para trabajar a voluntad con el poder de la palabra. El primer ejercicio que te propongo es usar la palabra para redefinir situaciones. Redefinir quiere decir esto que estás viviendo y que te genera quizás alguna tensión, porque ¿para qué tocar lo que está bien? Vayamos a lo que nos genera alguna incomodidad. Te propongo que uses una redefinición. Incluso esa redefinición puede ser algo mucho más allá de lo que te está pasando. Podrías decir que, por ejemplo, si estoy viviendo algo y me digo que es insoportable, dite a ti mismo, esto que me está pasando es una bendición. Aunque tú no lo creas. Repite varias veces, esto es una bendición, y observa cómo se siente distinto. Y si tú pudieras creer que es una bendición, seguramente tomarías aquello y lo convertirías en una experiencia completamente increíble. Porque este es el poder de definir la situación conscientemente, que me saca de las definiciones inconscientes que por automatismos y mecanicidad probablemente esté haciendo. Primer ejercicio, redefinir situaciones a voluntad conscientemente de la manera que se te ocurra, simplemente para evaluar y para ver el poder que tiene la palabra. Segundo ejercicio propuesto, sostener un diálogo interno a voluntad, pero un diálogo consciente en términos positivos de cómo te gustaría estar viviendo. Aunque toda tu maquinaria humana te diga que esto no es verdad, que todavía no ha sucedido, que quizás no suceda, esto es nada más que tu sistema de creencias. Yo lo que te propongo es que, como ejercicio, simplemente para conocer lo que es el poder del verbo, te digas a ti mismo frases enteras desde el punto de vista de un sueño ya realizado. Supongamos que tú sueñas con tener una casa afuera, quizás un lugar de descanso. Bueno, puedes decirte a ti mismo, qué lindo es tener esta casa afuera, qué bien se siente, cómo disfruto acá con mis amigos, con mi familia, aquí tengo mi jardín, mi mascota, aquí estoy. Y definir así, en esos términos, hacer una historia, hacer una narrativa desde el punto de vista del sueño cumplido. Simplemente hacerlo para ver cómo se siente en el cuerpo, para ver cómo impacta en el cuerpo ese tipo de diálogo. Luego te darás cuenta que hay un diálogo permanente, que ya existe, y que muchas veces es la causa del malestar que se siente permanentemente. Muchas personas están con un plafón emocional bastante bajo, sencillamente porque sostienen un diálogo interno de baja calidad. Te lo dejo allí para experimentar. Y por último, te propongo algo para mí de lo más interesante, porque si bien la palabra es creadora, es importante, la palabra consolida y concreta, antes de la palabra hay algo. Hay una posibilidad de experimentar estados de conciencia muy engrandecidos, que son por definición indefinibles, esto es, no se puede especificar, son inefables, no se puede narrar, salvo haciendo referencias indirectas, como hace la espiritualidad a nivel mundial, como ha hecho la espiritualidad a nivel mundial, hacer una referencia, pero luego uno tiene que tomar la experiencia propia. Una forma de acceder a esto consiste en parar el diálogo interno. Sí, consiste en estar en el mundo y en la vida sin hablarse a sí mismo. Esto es como si tú estuvieras allí sentado, con plena conciencia de ser, consciente de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de quién eres, pero no entras en el diálogo interno, no te hablas a ti mismo. Esta tarea vas a ver que no es nada sencilla, pero también notarás que si experimentas momentos de silencio interior, se te abre un mundo perceptual que es indefinible, pero es experimentable tantas veces como quieras. Un mundo mucho más grande, que está más allá de las palabras, que solo viene cuando uno trasciende el autoencantamiento de las palabras.
Bueno, de modo amigos que no quiero extenderme más, quiero que esto sea breve, concreto, y igual se me va la mano siempre un poco en el tiempo, pero es un material para trabajar, entiendo que es de gran utilidad para quienes estamos ingresando, quienes estamos caminando en una vida con propósito, en una vida consciente, en un camino de evolución hacia la conciencia total. Nada más, mi nombre es Elvio Finosi y es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video.